Muy buen día, hermanos. Aquí estamos en el programa podcast Viviendo en 360. Viviendo en 360. Buen día, tocayo. ¿Cómo anda? Buenos días, tocallito. Muy bien, muy bien. Hoy animado, con una semana llena de nuevas cosas. Vientos huracanados. Pues ahí yo ahí la llevo. Hoy esos trámites, ando haciendo unos trámites con Hacienda y eso, que no sé, les darán un curso a la gente que trabaja en puestos gubernamentales y más a eso de impuestos, les darán algún curso para complicar las cosas. Sí, yo siento que hacen una especialización en complicarle las cosas a la gente. Sí, no sé, yo creo que deben de tener una capacitación especial que si les falta un documento o tiene todos los documentos. Regresamos. Bueno, pues este es nuestro segundo podcast de Viviendo en 360, que es un espacio en el cual buscamos compartir lo que es la experiencia de un mexicano con la experiencia de un Colombiano. es colombiano. Y bueno, pues el día de hoy, pues arranquemos con nuestra primera sección y recordarles, no olvide darle like, no olvide suscribirse al canal de YouTube o al Facebook o al Twitter para que pueda usted seguir estas emisiones. Que lo que nosotros hacemos aquí no es ley, ¿eh? No es ley lo que estamos haciendo, compartiendo, no es una ley, es solamente eso, pasarla bien. Eso es nuestro único afán, es pasarla un rato. De lunes que nosotros grabamos, que ya lo pasamos hasta el día martes la publicación, es pasarla bien. Así que, ¿usted cómo se ha sentido, Toca, con esto? Muy bien, muy bien. Hay que pasarla bien, hay que conversar sin mayores pretensiones. Esto es una charla entre amigos que arrancando la semana se reúnen para compartir ideas, noticias, curiosidades y alegrarnos la semana y empezar la semana con una sonrisa, que es lo más importante. Y bueno, Tocayo, pues demos inicio a la primera sección, que es Cosas de Chavorruco. Ya Cosas de llevamos chavorrucos. 2 puntos ya llevamos en esta sección, y la primera es el pasillero, el segundo Sí. es, y bueno, Tocayo, ¿cuál sería su tercer aportación al chavorruco? La lista del Yo, chavorruco. mi tercera aportación de ya estás viejito es cuando te empiezan a parecer oportunos, muy buenos y agradables los regalos que te dan tus tías. Porque entonces ya las tías te regalan que unos calzoncillos, que te regalan que unas medias, y tú necesitabas medias y necesitabas calzoncillos. Ya no te parece como fuera de contexto que te den regalos. Ya te los esperas y hasta cuentas con los regalos de tus tías, ¿sí? Y sabes que hay tías que cada año, el día de tu cumpleaños o el día de tu santo o en Navidad, en la época en que tus tías se acostumbran a regalar, vas a tener algo que es fijo, esos calzoncillitos, esas mediecitas. En mi caso, me encanta también cuando son esos regalos inesperados, por ejemplo, de las amigas de toda la vida de mi mamá, que todavía me ven como un niño. Es que las tías Entonces se vuelven sabias, ¿eh? sí, entonces la loción es un regalo que uno dice, wow, lo agradezco, lo agradezco. Incluso un desodorante, cosas de tía, y uno dice, wow, me gustan estos regalos, y uno está... Y de hecho también le gusta porque al final las únicas personas que te siguen regalando cosas son tus tías. Ya nadie se acuerda de ti ni te da regalos. Entonces, eso me parece fantástico y lo he pensado mucho esta semana. ¿Y cuál es la que tú me traes esta semana, mi querido George?
Bueno, pues mi aportación para esta semana es la actitud chavorruco, es que es normal y conocida las frases de en mis tiempos y otra frase que dices, o sea, nosotros acá en México dicen, ¿qué onda, paps? O sea, te haces el chistosito y tú dices, ¿qué onda, paps? Está chido, Juan. O sea, frases que ya están caducadas en el lenguaje de los jóvenes, ya no, ya estás. O sea, de hecho, los chavos se dan cuenta que eres un chavorruco cuando haces esas palabras como, ¿qué onda, paps? Qué chido, Juan. En mis tiempos, dices, ya valió quesadilla aquí. Sí, sí. Sí, cuando uno ya no empieza a entender lo que está ocurriendo en el presente, ni la música, ni la literatura, ni el cine, y empieza a pensar que lo mejor era lo de antes o en los tiempos de uno, verdaderamente ya estamos viviendo en la nostalgia, entonces somos chavorrucos definitivamente, y ya olemos a chavorrucos o olemos a momia. Entonces, Exacto. ya, Entonces, enseñamos el cobre. ya se nos empieza a ver. Pues sí, esa era la que yo traía, pero es muy cierto, ya empezamos a acuñar frases como en mis tiempos o antes se hacía de otra manera, era mucho mejor antes, ¿sí? Esas comparaciones las hacemos mucho y no las hacemos solo por nostalgia, hay que decir la verdad, las hacemos porque en los tiempos pasados era mejor. Sí, o sea, ya no es entendible en el lenguaje de la gente, de los jóvenes, nuestras expresiones. Pero Sí, no, nosotros, no, aquí en Colombia se usaban esas expresiones como las que ustedes decían, nosotros usábamos el qué nota, el, el chévere, ¿sí? Ya no se usan esas expresiones, ya se usan otras y de hecho muchas de las formas en las que nos comunicábamos ya no son aceptadas, ya, ya ahora hay otras formas de comunicarse y otras formas de aceptar a las personas que en nuestra época no había. ¿Qué sección vamos ahora? Creo que vamos es con la notas noticia, ¿no? curiosas. Notas curiosas, la noticia curiosa. Cuénteme con qué se Así encontró. es. ¿Qué Yo me nota encontré trae con, usted que sea curiosa? pues me encontré con una nota curiosa y triste. ¿Sí? Resulta que en redes sociales ha estado circulando un video de un niño que orgulloso a final del ciclo escolar le lleva las notas a su mamá. Compra unas flores y le lleva feliz las notas a su mamá para mostrarle las notas. El Ujú. problema es que la mamá ya no está con nosotros en el ámbito terrenal y el niño va a mostrarle a su mamá las notas al cementerio. Me parece una nota que me ha dado mucho que pensar. Primero, que es curioso. Y segundo, cómo hay gente que se enternece con este tipo de expresiones de amor, de recordar a nuestros seres queridos, de querer compartir nuestras alegrías. A pesar de todo, el niño sigue dándola sin su madre, pero lo sigue dando y se sigue esforzando muy bien por él. Pero lo que me parece más curioso es cientos de comentarios burlándose de la actitud del muchacho. Es decir, no aprendemos a solidarizarnos con el otro. No le veo a esto nada gracioso, ni le veo motivo de burla, ni le veo motivo para ir ristra en rastra contra el muchacho. El muchacho simplemente quiere a su mamá y todavía la siente cercana y le lleva sus notas y a pesar de lo difícil que debe ser perder a la madre, a la mamá, la sigue dando y bien por él, por eso lo quería traer. No dice el nombre del muchacho, no sabemos cómo se llama el muchacho, pero donde quiera que estés, lo estás haciendo bien. Y un aplauso para ti. Muy bien. Y en relación a eso, este fin de semana
tocayo, mire, una película que se la recomiendo, está en Netflix, se llama El Vendedor de Sueños. Qué peliculón. Yo la pasé a lágrima, moco y baba. ¿Esa es una que es brasilera? No sé si sea brasileña. No sé si es de Brasil, pero es El Vendedor de Sueños. Está con madres. Está con madres. Y en cuanto a eso hay un diálogo que tiene el vendedor de sueños ahí en un funeral, donde le habla a un niño que acaba de perder a su papá y le dice que la mejor manera de honrar a tu padre es viviendo. Entonces, hay muchos que, aunque nuestros padres estén vivos, a veces no los honramos con nuestra manera de vivir. Y si ya no están, pues qué poca madre, ¿verdad? Porque es para buscar la manera en que honrar a tu padre y a tu madre. ¿De qué se refiere eso de honrar? O sea, es la mejor manera de honrar a tu padre y a tu madre es que seas feliz, cabrón. Que seas feliz. Sí, que la des toda. O sea, que no es que seas exitoso, no es que tengas muchos likes, es que seas feliz, cabrón. Que lo que estás haciendo te hace feliz, chingado. Seas feliz. Eso es la mejor manera de honrar a nuestros padres y a nuestros hermanos y a nuestra familia, a los que ya se fueron y a los que siguen vivos. Sé feliz. Y esta no era mi nota. Mi nota curiosa es de que, fíjate que acaba de salir Beatriz Flamini, es una deportista española que ha salido de la cueva a la que ha estado aislada 500 días, o sea, 16 meses aislada en una cueva a 70 metros. O sea, no se enteraba no había wifi, no había nada. O sea, 16 meses incomunicada. Y pues la pregunta, ¿qué hace con los datos así? O sea, en una cueva, en el espacio que has de hacer, o sea, no sé si ¿De quién se podía, estaba escondiendo? o sea, ¿cómo chingados? 500 días. Bueno, pues la alpinista y escaladora ha permanecido 70 metros de profundidad en una cueva de Granada, en España. De esta manera ha cumplido el experimento científico y deportivo, cuyo objetivo era estudiar cómo afecta el aislamiento de esas características al cuerpo y la mente humana. En el momento en que el atleta entró a la cueva, donde permaneció sin contacto con el exterior, Rusia no había sido invadida, Rusia no había invadido Ucrania. El mundo seguía sumergido en pandemia. Todavía está en tiempo de pandemia. O sea, ella no sabía si al salir ya no iba a haber seres humanos. Dios. O sea, ella no sabía qué estaba pasando. No se dio cuenta que ya hubo pandemia, que si hubo cura, que si hubo vacuna. No, ella estaba ya, pues sin el virus ¿va? Pero sola y que saliera y que la madre. ¿Y dónde están los que se fueron? Y los que me dejaron. Bueno, pues la experiencia de Flamini, que podría tratarse de un récord mundial, es parte de un experimento científico que ha sido seguido de cerca por un equipo de producción documental. Sigo atrapada en el 21 de noviembre del 2021, que es cuando entró a la cueva. El 21 de noviembre del 2021. No sé nada del mundo, es lo primero que dijo cuando salió. No sé. Sigo atrapada el 21 de noviembre, donde he pasado estos días haciendo ejercicio, dibujando, tejiendo gorros de lana. Además, he leído 60 libros y tomado 1000 litros de agua. En la iniciativa participaron equipos de psicología experimental, fisiología del comportamiento de la Universidad de Granada y especialistas de neuropsicología, clínica de la Universidad de Almería y Cronogeo. Así que imagínate, 500 días que pasaron de noche, que no sabes si algún familiar murió, que no sabes
pues si sigues teniendo trabajo, ¿no? Sí. Que vas a encontrar a los amigos, o a lo mejor ya dices, y ese, no, ya no lo cafeteamos, ya chupó faros. Y oye, pues fíjate, no, fíjate que ya murió. O sea, imagínate que sí fue muy fructífero el haber leído 60 libros y pues ejercicio y todo eso. Pero Pero a mí, yo me pregunto es, ¿qué, cómo fue las etapas de lo que iba sintiendo? Es decir, el ir sintiendo que se iba desapegando de unas preocupaciones y llegar un momento en ya no tener las preocupaciones, ya no tener preocupaciones de pagar la luz, ya no tener preocupaciones de quién está enfermo, quién no está enfermo, ya no tener preocupaciones de los que están a mi alrededor. O sea, llegar un momento en que todo eso se va desconectando y empezar a vivir solo en función de ella misma. Eso me parece maravilloso. No estaba de ociosa porque empezó a hacer otras actividades. Ahora seguramente la chequearon mentalmente para ver cómo estaba mentalmente antes de entrar y cómo sale. O sea, porque ahora el experimento no es cómo solo salió, sino cómo va a vivir todo ese adelanto, cómo se va a desatrasar de todo, porque el mundo lo siguió actualizó. ritmo, sí, se actualizó, pero también otra cosa es la gente que se quedó afuera, cómo la va a percibir a ella, porque ella tampoco se detuvo, aunque iba a otro ritmo, siguió avanzando y siguió profundizando y debe venir con unas herramientas maravillosas, sobre todo la capacidad de hacer silencio interior, que dice uno, wow. Pero es una noticia chévere, me parece chévere. Por lo menos sabemos que si se llegara a ver un caos como el que dicen muchas noticias y muchos memes por internet, que vamos a volver a la Edad Media, el hombre puede por lo menos ya 500 días sobrevivir. Mientras haya Pero, agüita, pero en o sea, primero, el hombre es socialmente, o sea, es social. claro, total, debe estar, sí, O claro, hasta en el sea, imaginario de yo. o sea, todo dependemos en esta cadena. O sea, los productos que comemos es porque otras gentes lo produjeron. El agua que le llevaron, o sea, alguien tuvo que llenar las vasijas de agua, algo. O sea, no podemos ser, es como las series de realities de esos como Survivor, Hacia autosuficientes. y que los llevan ahí, y los dejan encuerados. Hay una en MTV que los dejan encuerados y dices, no chinguen. Pues ya, primero ya se te quita la pena de andar encuerado. Primero. Y luego, pues a rascarte con tus propias uñas. El agua, que si te enfermas, yo ahorita tengo ya 4 días, no, 3 días con una diarrea de esa cañona, de esa marca Llorarás. Uh-huh. Hoy que fui a Juárez a hacer esos trámites, tocayo, no, hombre, yo le rogaba a Dios que no me fuera a dar tos. Yo dije, ay, Sí, no, sí, sí. por ser tan maldito a veces, y que he dicho, ojalá y te dé diarrea y con tos, yo la andaba pagando hoy. Entonces, somos sociales, hombres sociales, o sea, no podemos vivir aislados de esta realidad, y más porque pues, nos necesitamos de todos. A mí se me haría difícil, bueno, es verdad, le dan agua, le dan de comer, pues, qué toda madre. Sí, pero de todas maneras, el empezar a soltar esos lazos continuos, el estar mensajeándose, el estar hablando, el estar respondiendo el afecto de otras personas, porque es que otras personas nos rodean, nos dan afecto, sea afecto bueno o malo, nos dicen Uh-huh. cómo estás, cómo te ha ido, o hágame este favor, o nos sirve para esto. Llegar un momento en que no tenemos como esa retroalimentación, Uh-huh. ¿sí? Y si uno con sus propios pensamientos se agobia, imagínese con tiempo. No, pues la cabeza, como decía Santa Teresa, la loca de la casa.
Claro. Entonces, claro, encontrar en qué entretenerse. Yo sí pienso que es un ejercicio de mucho dominio personal para no desquiciarse uno, Sí, sí. porque tener mucho control. Lo que dice ella es un ejercicio de investigación y un ejercicio deportivo, pero no creo que estemos, si nos fue duro la pandemia y estábamos conectados. Sí. Yo ahorita, por si tengo 3 días, duré 3 días sin salir de mi casa, encerrado. Salían todos, hacían sus cosas, pero yo estaba encerrado porque no podía salir, no tenía ni los ánimos ni nada. Y la verdad, me la pasaba dormido viendo películas, pero mal, con dolor de cabeza, la presión disparada, bla, bla, bla. Y sí necesitaba alguien que me estuviera dando, haciendo piojito, que me apapachara, ay, pelón, vas a estar bien, cosita hermosa. ¿Y dónde estaba mi champú? ¿Sí? Además, por ejemplo, esto va con un tema que me haya dado muchas vueltas y es que estoy viendo en redes sociales muchos posts y memes del estilo eh, aprende a vivir solo, aprende a estar solo. Si estás solo no vas a sufrir. La soledad, ¿cómo es? La soledad es una decisión, que no dependas de nadie. Ujú. Es un mundo tan egoísta, pero no nos damos cuenta que no fuimos diseñados para andar solos. Sí, no, No, mira, lo quizá, mira, primero que hizo el hombre cuando se encontró con otro hombre fue armar una manada. O sea, no estamos diseñados socialmente. Nuestra sociedad, las pocas personas que han hecho cosas solas no han dado grandes cambios. Todo se ha hecho en equipo. Sí, los mira, grandes, no es bueno que el hombre esté solo. No solo, pensando por o ahí. sea, no es bueno. Yo tengo 16, 10, no, pues ya 17, 16 años divorciados. Y sí, tuve que pasar esa etapa en la que tenía que vivir mi duelo, estar solo, me aislé de todos, mi proceso lo viví desde la casa del migrante, que lo que yo hacía, en vez de centrarme en mi dolor, lo que hacía era yo ir 2 veces por semana, 2 horas a la casa del migrante a curar los pies de los migrantes. Y mirando el dolor de lo que pasaban, yo decía, no mamen, Sí, lo que o yo sea, tengo no es nada. no, yo tengo casa, comida, trabajo. No chingues, Jorge. No estás tan mal, no estás tan perdido. Estás desubicado, pero no estás tan, no tienes un techo, tienes una cama, tienes comida, trabajo. O sea, eres funcional. Y mi proceso de divorcio lo viví 2 años solo, pero siempre me refugié en 4 personas nomás. Fueron 4 personas que me acompañaron, 4 personas que eran con los que platicaba, eran a los que quería escuchar, pero en mi proceso ellos fueron claves. O Lo que pasa sea, es que no podemos romantizar la soledad. no, es que se justifica uno. Mira, mi abuela decía una frase que dice que el consuelo del pendejo. O sea, para justificar mi pendejez tengo que justificarlo de alguna manera. Total. O sea, es verdad que no a todos nos va igual, no, es verdad que no todos tenemos que ser, no es un plan de que todos tengamos que vivirlo eh, De la misma manera, de de la la misma misma manera. situación. Exacto. O sea, cada quien tiene su proyecto y su manera de vivirlo, su proceso. Pero pues este acompañamiento que estamos teniendo es es, tienes que descubrir tu proceso, es personal. Sí, sí. No, y por ejemplo, enfrentarse a espacios de soledad, a espacios para uno concentrarse, para uno hacer proyectos, para uno crear, todo eso yo lo valoro, me parece que es muy bueno, ¿sí? Lo que sí siento y critico
es que cuando la gente te dice tienes que aprender a estar solo, no te están diciendo, mira, tú puedes, sino que te están diciendo, no tengo tiempo de acompañarte. Eso es lo que yo creo que te están diciendo, ¿sí? Porque siento que romantizar la soledad es desligarnos del otro. Es como, entre menos lazos haga, yo me acuerdo que antes uno tenía muchos más amigos, las familias se visitaban más, ahora las familias tienen, los círculos sociales de las personas cada vez son más reducidos, ¿sí? Exceptuando los virtuales. En los virtuales uno se contacta con mucha más gente, pero no son lazos tan profundos como lo era la amistad, el irse a hacer una carnita asada el fin de semana con los vecinos, o quedar con los amigos de la universidad a ver una película. Esas cosas ya uno va quedando con pocos amigos, pocos amigos, pocos amigos, pocos amigos, y llega un momento en que uno dice, hombre, definitivamente estoy más solo de lo que me imaginaba. Me parece que hay que ver las memorias de este experimento y lo que esta deportista nos pueda iluminar de lo que fue este proceso, más allá de la noticia que yo también la vi de estar 500 días aislado, pero debió haber sido para ella un esfuerzo mental muy grande, muy grande. Si yo soy de los que entro a un lugar y me toca guardar silencio y no me puedo saludar con el otro y me pica. Es que estamos viendo tiempos donde la virtualidad, así como en la virtual dices, bloqueo a alguien, ojalá y en persona, pues, ay, ese está bloqueado, ya no lo voy a ver, ya no existe, ya no existe. Y Bloqueo y quisiéramos, cancelo. ajá, bloqueado para que no me sigan y yo los sigo y a chingar su madre él y así no me meto en sus broncas. Entonces, esta virtualidad queremos llevarla a la realidad, en donde queremos cancelar las relaciones, pero necesitamos unos de otros. Mira, con personas que yo he tenido problemas por salud mental, a lo mejor de lejos, pero reconociendo lo que vivimos juntos es de agradecer. O Sí, total, sea, total. no hay, es verdad, a lo mejor los tiempos no se dan para rehacer amistades, relaciones, y a lo mejor por salud mental es bueno estar lejos. Sí, pero eso es una cosa, o sea, una cosa es alejarse de ciertas personas y otra es aislarse de todas las personas, ¿sí? Como esta señora. Es decir, si uno, y hay momentos en que los amigos del colegio no son los mismos de la universidad, los amigos de la universidad no son los mismos del trabajo, etapas, uno va viviendo gente. Lo que uno no puede hacer es que si uno tuvo un divorcio o si uno tuvo una ruptura amorosa o si uno tuvo una quiebra económica o si uno tuvo que cesar del trabajo, no pensar que no puedas tener otra relación amorosa, otro trabajo, ¿sí? Otro éxito y decir entonces me quedo ya solo para siempre. Ese es el error, ¿sí? Ese es el error. Somos seres sociales. Y lo otro es, si es sano separarnos de las personas, también es sano entender que yo estoy para iluminar a otras personas, para agradar a otras personas, para hacer reír con mi voz a otras personas, ¿sí? Que estoy negando mi esencia cuando me encierro, porque entonces, ¿cómo me van a conocer otras personas? ¿Cómo voy a cambiar la vida de otras personas si yo no me doy la oportunidad de acercarme a los otros? ¿Sí? Cuando Pero puede que... ahí yo tengo alguna diferencia a lo que está diciendo, Tocayo. Sí, cuénteme, tocayo. Nosotros no podemos salvar a nadie. Ah, no, 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 yo no estoy diciendo de salvar, pero sí estoy diciendo de que No, tenemos no. eso, pero es decir, ¿cuántas veces la vida nos ha dado lecciones porque alguien se atrevió a acercarse a nosotros o nos ha Lo dado que sería, respuestas? lo que sería lo que yo miro es, siempre habrá alguien del que podamos aprender.
Y a veces, por estar nosotros siempre querer hablar, perdemos la oportunidad de conocer a otra persona, de ver otra Exacto, perspectiva de otra a eso persona. me refiero. O sea, no es mi verdad, es la perspectiva que yo tengo de esa verdad. Pero la otra lado de la Exacto. verdad de otra persona, a lo mejor yo no lo he visto. Por eso esto de los viviendo en 360 grados, En nos 360, falta, total. o sea, tenemos que ver otras perspectivas de creyentes, de no creyentes, de personas malhumoradas, de gente de humor, o sea, ¿qué es lo que hay de esta vida que me estoy perdiendo, que él sí ve y yo no alcanzo a ver? Para mí es bien difícil escuchar, ¿eh? Yo hablo, Sí, hablo, 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 hablo. Y mi meta de este año ha sido escuchar a la otra persona sí, a para veces callar. ver lo que yo no alcanzo a ver. O sea, algo me tiene que enseñar este cabrón. No, y sobre todo valorar la diferencia, porque es que también se nos vuelve muy cómodo unirnos con los que piensan parecido a Como nosotros, nosotros. ¿sí? Los que vienen como nosotros. Entonces, yo no sé si usted se acuerda de una serie de los 80, finales de los 90, 80, 90, que era Los Pitufos, que era una sociedad donde no hay un par, o sea, todos son distintos. Filósofo, fortachón, cocinero, sabio, todos tienen un rol distinto, no hay dos iguales. Y esa sociedad funciona porque son fuertes en la diferencia. ¿Sí? Pero nosotros, la diferencia nos asusta un montón, nos asusta muchísimo, porque pensamos que nos, nos resta, nos hace menos ante Nos el otro, elimina. nos elimina. Entonces, claro, lo que hace que una sociedad se construya es que en la diferencia puedan encontrar fortalezas. Así es. Por eso es que las ideologías se vuelven tan peligrosas, porque queremos unificarnos todos, pensar lo mismo, pensar lo mismo, pensar lo mismo, pensar lo mismo, y vender que piensas como yo y hacer las cosas como yo, y nos uniformamos todos y nos ponemos la misma camiseta del mismo color. Entonces, en ese Así es. sentido, pero mire que todo lo que hemos sacado con esta señora, que, que ya nos está poniendo a pensar con el ejercicio de decir, ¿Qué para pasaba un por su momento, cabeza? ¿qué pasaba por su cabeza? ¿Y qué pasará por su cabeza cuando se encuentre con todo lo que ha pasado? Cuando diga, ay, invadieron Ucrania, ay, Argentina ganó el mundial, ay, pasó tal cosa. Exacto, se perdió el mundial. O sea, dices, no chingues. Messi alcanzó el mundial. O sea, Ronaldo no le ganó no, Cristiano no le ganó a Messi. O sea, son cosas que van pasando en nuestras vidas, pero si estamos solos, yo creo que es un tiempo para detenerse, no perder la calma. Dice, leía en una ocasión a una persona que decía que cuando no sepas a dónde ir, no tomes decisión. Ni cuando estés muy alegre, ni cuando estés muy triste. Sí, Son malos momentos para pedir, de tomar decisiones. hecho, San Ignacio de Loyola lo decía en castellano antiguo, en tiempo de turbación va a ser mudanza, es decir, cuando esté mal, papito, no se mueva, ¿sí? No se mueva, piense, ¿sí? No, no, Así es. porque a veces nos da como el afán de cambiar. Entonces, mire todo lo que está pasando con todo esto tan chévere y volvemos a insistir a la gente. Este Así programa lo es. que quiere es mostrar que todos pensamos diferente. Ujú. Así es. Y, y que algo podemos tener en común. Claro, Estamos vivos. O sea, somos muy diferentes,
pero estamos en el mismo plano y lo que hagamos en ese plano lo único que vamos a dejar es la sensación, el sentimiento en los demás. O sea, ¿qué dejamos sembrado? ¿Qué provocamos en los demás con nuestra presencia? Eso es lo único que va a quedar. Porque ni el dinero, porque ni las pertenencias, o sea, nada, nada. ¿Qué dejaste por donde pasaste? Entonces, somos personas de fe y hay una frase que puse yo en mi Biblia que dice, cuando pasas por un lugar y no dejaste la huella del amor de Dios, nunca pasaste por ahí. Total. Pero también sé que cuando hemos hecho cosas malas, también nos tiene También que queda. enseñar algo tenemos que aprender de esas malas decisiones que hemos tenido. Pues bueno, fíjese lo que nos dejó 500 días encerrados en una cueva. encerrados en una cueva a 70 metros. Así que esa fue la nota curiosa del día de hoy. Y bueno, el tema Hoy del el día, que tema, este no era el tema. no, ese no era el tema, estamos calentando. El tema del día de hoy es las profesiones. Las Así es. profesiones, profesiones de ayer y profesiones de hoy, profesiones que antes existían, que ahora no existen, y profesiones que existen hoy, que antes no existían. Así es, que un auge, ¿Sí? que eran el top. Todo mundo quería hacer eso. Cuando estábamos nosotros en la preparatoria o en el bachillerato. Uy, no, Profesiones y no. oficios. La top, eran los top. Bueno, pues uno de ellos, que en mi tiempo era top, era ser abogado. Eres abogado. Esa, no sé, había muchos por tradición familiar, por fama, por la parte económica, era como que ser abogado te daba no solamente un nivel económico, sino un nivel social alto. Que de hecho, hay personas que dicen que hay que tener 3 o 4 amigos: un sacerdote, un doctor, un abogado y un policía. 4 amistades que debes de tener todo. Entonces, el primero que estaba en top aquí en los 80s era ser abogado. ¿Cuál otro es por allá por Colombia? Bueno, hay uno que siempre fue una profesión de orgullo y era la familia que tenía un médico. Sí, esa era la segunda también que tenía yo. Tener un médico en la familia, ojo, y estoy hablando de médico, porque ahora ya se le da Médico más en valor a otras áreas de la salud. Por ejemplo, nos dimos cuenta de lo importante que fue en la pandemia, nos dimos cuenta de lo importante que era, por ejemplo, la enfermería, pero en ese tiempo no existían todos los programas de salud que existen ahora, sino que el médico era una persona muy sabia, muy sabia. médico, porque era médico general, hoy ya son especialistas. O sea, Total. allá en aquel tiempo era médico, era el sabiondo de todo. Sí, y porque habían muy pocos médicos para la población. Pues, es decir, en los pueblos había un médico, o sea, un sacerdote, un médico, un alcalde, o sea, un médico. Y uno iba al médico a Un todo. maestro. Ya después uno va a lo que dices tú, las especialidades, entonces, pero antes era muy importante y la gente se sentía orgullosa, sobre todo porque existían ciertos mitos. El primer mito era que se ganaba muy bien y el segundo era que eran personas muy sabias porque estudiaban mucho. Entonces tenía Estar que actualizándose. estar actualizándose y entonces se sobreentendía que un médico era una persona inteligente. O sea, Así un es. médico es una persona inteligente
que para estudiar medicina había que ser inteligente, como un abogado era una persona que tenía un dominio de la palabra y que leía mucho. Entonces habían como esos mitos, usted se va a meter a estudiar derecho, tiene que aprender, leer mucho y aprenderse las leyes de memoria y tener muy buena memoria y muy buena capacidad oral. Entonces ese es mi segunda profesión y oficio de los que había antes. Profesión. Hablemos de profesiones de hoy, que antes no había. No, espéreme. Ahí le va la tercera, porque yo traigo como 10 de Sí, las. hágale. La tercera es arquitecto. Sí. Por el que era arquitecto, ay, este cabrón es para las matemáticas una chucha cuerera. Se las come en el aire. Este te mira y te dice, mides tanto, pesas tanto y talla de zapato tal. A la madre, ¿qué profesión es? Arquitecto. ¡Ay, payaso! Entonces, arquitecto. Cuarto, ingeniero. De hecho, hay un meme que dice, estudia de ingeniero para cuando te diga el de los tacos, ¿cuánto le sirvo, mije? Entonces, ese es el cuarto. Quinto, de aquel tiempo, contador. Esa El la que tenía lleva. yo. El contador era, o sea, yo tengo de conocidos de contadores solo de mi generación, de mi salón, de la preparatoria o del bachillerato, 25 se fueron de contadores. Sí, porque de hecho era más prestigioso estudiar contaduría que estudiar una administración, por ejemplo. La administración vino después. Y ahora ya hay negocios internacionales, negocios de marketing, bueno, un montón de cosas. Pero estudiar contaduría, tener la capacidad de manejar los números, y había un mito y era que los contadores, como saben de números, saben hacer plata. Claro, Sí, sí. claro. Porque había otra profesión que era que, que no sé cuál era su carrera, pero era como la profesión, y era ser banquero. Ser banquero era el plus, el que tenía el No, ahí poder ya es sobre un el top dinero. económico. Ser Sí, banquero era el wow, el banquero. prestigio. O O, ser gerente de un banco. Ser gerente de un banco te daba un estatus altísimo. así es. Otro de ellos, y muy romántico, es el de profesor, que acá le decían Maestro. pobresor, porque era romántico. No había la economía, no eso, y si todavía aún hoy, pero era la satisfacción de enseñar. El siguiente era de ser periodista. Soy periodista, payaso. Periodista. Otro, y que se puso muy en boga, psicólogo. Sí, la psicología tuvo su boom desde los 70 en adelante. En los 90 explotó. Mira, mi hija psicóloga, mi ex psicóloga, mi cuñado psicólogo, mi hijo estuvo estudiando psicología y todavía tengo unos 8 o 9 amigos psicólogos. Y ya yo estoy desahuciado, ya tanto psicólogo que me ha visto, ya estoy desahuciado. Otro es publicista, Publicista también. que serían como los de redes de nuestro tiempo, pero en aquel tiempo se llamaba Sí, sí. publicistas. Esos son los de los 80, pero vámonos, como usted bien dijo, vámonos a los actuales. Venga de ahí. En los actuales entonces están, primero, hay una cosa que se llama, antes se estudiaba Ajá. teatro, se estudiaba comunicación o periodismo, pero ahora esta carrera como que se desglosó. Entonces ahora hay unas carreras que se llaman, antes existía en la televisión un oficio muy noble que era el de camarógrafo, y en el cine también, el fotógrafo, la fotografía. Entonces, ser fotógrafo era una cosa de artistas,
No todo el mundo podía ser fotógrafo, no a todo el mundo le salían bien las fotos, tomar una foto era muy difícil porque había que esperar a revelarla y todas esas cosas. Y ahora se inventaron una cosa que se llama videógrafo, ¿sí? Que es el mismo camarógrafo, pero en las redes sociales. Para todo esto de la inmediatez. Entonces está el videógrafo. Están ahora los expertos en marketing, porque entonces ahora todo es una especialidad, cómo vender, cómo vender en televisión, cómo vender en redes, ¿sí? La publicidad ya es sectorizada según el medio. ¿Sí? Hay otras profesiones, por ejemplo, antes el que estudiaba para maestro estudiaba para dar todas las materias. Ahora los maestros estudian por especialidades. Y hay uno, y es el maestro en educación física, que ha tenido mucho auge. Muchos de ellos son instructores en gimnasios, pero estudiaron cómo fortalecer el cuerpo, ¿sí? Hay otra que antes no existía y es la fisioterapia, las fisioterapeutas. Cuando uno tiene De especialidad, sí, sí, una rehabilitación. una rehabilitación en los hospitales, sí, un accidente, ¿sí? La, la terapia ocupacional, la gerontología, especializarse en el cuidado de ancianos. No existía antes, de hecho antes los ancianos se morían en la calle. Y no Así estoy es. exagerando, y no existían los ancianos, o sea, existía uno que otro ancianato, ¿sí? No, sí. Ahora la televisión tuvo mucho auge en los 80, entonces generó muchos empleos, conductor de televisión, presentadora de televisión, ¿sí? Presentador de eventos, esas personas que presentan, ¿sí? La locución empezó a tener otro, ¿sí? Ser locutor era wow. Claro que, pero que para ser locutor había un mito, ¿no? Tenías que tener esta voz para ser locutor, o si no, no tenías, ¿sí? Y la actuación, que sigue siendo muy romántica, pero que hubo una época, sobre todo en el auge del cine mexicano y aquí en Colombia, con la época de dorada de la televisión, donde se hablaba de el primer actor, la primera actriz, que era gente que aparecía en todos los programas que tenían. Y esa gente es gente que la mayoría de los actores de esa época dorada murieron muy mal, murieron muy pobres o están viviendo una vejez muy dura porque no había una conciencia del trabajo como la había antes de jubilarse, estas cosas, digo, como la hay ahora. Y hay otras como el diseño industrial, el diseño gráfico, que son, ¿sí? El diseño de juegos, de videojuegos, la gente estudia para diseñar videojuegos, hacer videojuegos, el diseño de elementos bioquímicos, biomédicos. Entonces hay un montón cada vez más y más y más y más y más profesiones y oficios y se perdieron otros, como yo me acuerdo cuando yo iba a la casa de mi abuela, existía un señor encargado de repartir la leche. Ahora nadie reparte leche. No existe el lechero como tal, existen lecherías, fábricas que hacen leche, pero uno va por la leche al supermercado. Antes no, antes había otra forma, la economía era de otro dinamismo y había, sí, los tabalateros. No sé si tú te acuerdas de esas personas que hacían bolsos con cuero, ya todo eso es industrial, ¿sí? Los zapateros, bonita profesión que está desapareciendo, ¿sí? El sastre, todas esas cosas han desaparecido porque la industrialización y cada día hay nuevas cosas. Y hay una que es la que me llama más la atención y es una nueva profesión que se llama el analista de datos. Entonces, uno ve en los periódicos, buscamos analista, que es una profesión que me parece muy curiosa porque ¿qué hace un analista de datos? O sea, ¿cómo Sí. estudio yo para analizar datos? Es que lo que ha Pero pasado en nuestros días es de que la computación, las computadoras, el Internet,
ha abierto otros ámbitos en los que Total. no se necesita ser presencial ni siquiera, y lo hemos visto en esta pandemia, como fue hoy negocios tan grandes como desarrollador de software, especialista en seguridad cibernética, ingeniero en sistemas, administrador de base de datos, analista de datos, especialistas en marketing digital. Pero fíjense que hay una que me sorprende, que está muy en boga ahorita y que está muy bien pagada, que es la de enfermería. Sí. Otra es especialista en comercio electrónico, especialista en redes sociales, analista financiero, especialistas en recursos humanos, gerente de proyectos, consultor de negocios, especialistas en energías renovables y diseñador de interiores y arquitecto de interiores. Y también nos faltan los expertos en petróleo, en hidrocarburos, los geólogos, que es otra que se ha vuelto, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, todas esas carreras ecologistas también están muy en boga para reforestación, Sí, diseño agropecuario. Energías renovables y todo eso es ahora Todo eso. lo que están viendo. Entonces, se ha ido cambiando y el hombre se ha ido adaptando a esas nuevas necesidades. ¿Qué es lo que me deja a mí de reflexión todos estos empleos que desaparecieron y los nuevos? Una, me deja que tenemos que estarnos renovando día a día. No somos millennials, no, pero tenemos que entender este mundo cibernético, este mundo de apps, porque estamos inmersos de ellos y el quererte mantener aislado de eso. Tengo un compañero que él apenas hace un año, él es mucho mayor que yo, pero tiene un año en que se compró su primer celular. Él se rehusaba a tener celular porque dice, yo no quiero que me mantengan controlado. Si alguien me necesita hablar, tiene que hablarme a mi casa y allá le contesto. Yo no quiero que me tengan controlado en la calle, andar. Yo no quiero. Ya se compró su celular, pero porque los tiempos cambiaron, sus hijos ya están creciendo, la necesidad de estar comunicados con sus hijos, pues tenemos que irnos actualizando. Y el quedarnos fuera de esta actualización, no vivimos en una cueva por 500 días. Nos necesitamos. Sí, total. Necesitamos relacionarnos y sobre todo necesitamos abrirnos a los demás para poder crecer. Si es verdad, tenemos que crecer personalmente. Si es verdad, no necesitamos a nadie para poder ser felices. Si es verdad, nuestra manera de percepción propia es más importante lo que los demás piensen. Si es verdad que lo que nosotros hagamos por nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Si es verdad de que nosotros debemos estar primero que los demás, porque nadie puede amar a los demás si no se ama a sí mismo. Así que hoy mi reflexión para este día es, sí, es bueno. Alguien que camina solo va a llegar lejos, pero si camina acompañado va a llegar más lejos. Total, total. Y a mí lo que me deja la conclusión de todas estas cosas de las profesiones es, siempre habrá cosas nuevas por hacer y siempre habrá cosas nuevas por inventar. ¿Sí? Antes no había especialistas en sistemas, porque no existían los sistemas. Ahora hay especialidades de subespecialidades, ¿sí? Hay gente que se dedica solo a diseñar iconos o a diseñar apps. Antes no había eso. Siempre hay cosas para aprender. Y la gente tiene la capacidad ahora de aprender de manera más rápida y eficiente un oficio o un trabajo. Antes las carreras duraban muchísimo tiempo, ahora cada vez las carreras se acortan más. Entonces estoy feliz de entender que... Y que hoy no aprende el que no quiere, ¿eh? Está en YouTube. O sea, aprender. No podemos ser todólogos, pero podemos aprender muchas cosas, que el conocimiento es poder.
Total, total, el conocimiento es poder. Así es, pues bueno, ese fue nuestro final del programa, tocayo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo Claro tema. que sí. Y pues estamos, recuerde darle like a las publicaciones, compartirlas. Se sube en el YouTube, se sube el programa completo y después lo subimos por secciones para que sigan ahí, para si no quiere ver todo el programa, una sección en la que le interesa, se vuelven a subir. Así que Facebook, Twitter y YouTube, ahí está. Y la campanita de notificación para que te avise cuando esté el programa al aire y lo puedas ver. Así es. Pues bueno, tocayo. Nos vemos, tocayito. Dios lo Ahí bendiga y estamos. recuerden, abran los ojos porque el mundo solo se puede ver en 360 grados. Así es. Bye. Bye, chao.